Hola, buenos días. Soy Juan Escric, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, y hoy les voy a hablar del torque y aceleración angular de un cuerpo rígido. Lo que vamos a demostrar en la clase de hoy es que la aceleración angular de un cuerpo rígido en rotación es directamente proporcional a la suma de las componentes del torque sobre el eje de rotación. Y el factor de proporcionalidad es el momento de inercia. Imaginemos un cuerpo que se compone de un gran número de partículas como el que se observa acá a la derecha, ¿ya? Vamos a elegir como eje de rotación el eje Z, este que está aquí, ¿ya? Y la primera partícula tiene una masa m1 y está a una distancia r1 desde este eje de rotación. Eso es r1, masa m1. La fuerza total que actúa sobre esta partícula, vamos a suponer que es una fuerza F1, que yo puedo descomponer en una componente radial, aquí está F1 radial, que no aporta al torque, y una fuerza F1 tangencial que sí contribuye con el torque. ¿Ok? A partir de la segunda ley de Newton, para la componente tangencial, uno tiene que la fuerza F1 tangencial es igual a la masa, en este caso la masa de la partícula 1, por la aceleración 1 tangencial. ¿Ya? Esto es muy útil porque si nosotros recordamos de clases pasadas, teníamos que el torque de la partícula 1, yo lo podía escribir como R1 por F1 tangencial. Es decir, es la distancia entre el eje de rotación y donde se aplica la fuerza por la componente tangencial de la fuerza. De manera que si yo reemplazo esta expresión aquí, me quedará que el torque de la partícula 1 será R1 M1 por la aceleración tangencial. ¿Ven? Ahora, esta aceleración tangencial de la primera partícula se puede escribir en términos de la aceleración angular, usando esta expresión, ¿ya? La aceleración tangencial, entonces, va a ser igual a la distancia entre el eje de rotación y la partícula por la aceleración angular. De manera que si uno reemplaza esto en la expresión que estamos trabajando, me queda que el torque en la partícula 1 va a ser R1 M1 y reemplazo esta aceleración por R1 alfa Z. Esto se puede reescribir como M1 R1 al cuadrado alfa Z, ¿ya? Que es lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Pasamos de la definición de torque, fuerza tangencial por la distancia desde el eje de rotación hasta la partícula, y me queda esta expresión. Y acá recordamos también la definición de momento de inercia, ¿ok? Donde M1 R1 al cuadrado, es decir, todo este término, se puede escribir como el momento de inercia de la partícula 1 por la aceleración angular, que es lo que tenemos escrito acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, ese es el torque debido a una partícula, a M1. Pero significa que yo puedo tener un torque debido a una partícula 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cuál será el torque total entonces de ese cuerpo? Bueno, uno puede hacer la sumatoria, ¿cierto?, de todos los torques que considera cada una de las partículas de este objeto. Por lo tanto, va a tener el torque 1, el torque 2, torque 3, etc. Que se escribe como el momento de inercia 1 por la aceleración angular, más el momento de inercia 2 por la aceleración angular, etc. Esto implica que la sumatoria de todos los torques, la sumatoria de los torques que actúan sobre cada una de las partículas que componen el cuerpo, se puede escribir de esta forma, o lo que es equivalente, este término es el momento de inercia del objeto total, ¿ya? Considerando el eje de rotación correspondiente. Y esta expresión es análoga rotacional de la segunda ley de Newton. ¿Qué significa eso? Recuerden cuál es la expresión, la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, pues acá tenemos en rotacional, en vez de fuerza igual a m por a, tenemos la sumatoria de los torques, va a ser igual al momento de inercia
por la aceleración angular. Acá tenemos sumatorio de las fuerzas es igual a la masa. Acá tenemos momento de inercia, masa. Aceleración lineal, aceleración angular. ¿Ya? Es un análogo. Ahora, en la deducción de la ecuación anterior, usamos una suposición. Y es que la aceleración angular es la misma para todas las partículas del cuerpo. Y esto es válido siempre y cuando el cuerpo sea un cuerpo rígido. ¿Ya? Por ejemplo, esto, algo rígido. Pero si el cuerpo que está rotando es, por ejemplo, un tanque de agua o un remolino de aire, ¿cierto? Puede ocurrir que las partículas que componen el remolino de aire tengan cada una de ellas una aceleración angular diferente. ¿Ya? Para ese caso, esta ecuación que acabamos de obtener no es válida. El torque que actúa sobre cada partícula se debe a las fuerzas netas que actúan sobre esas partículas. Y por lo tanto, son la suma vectorial de fuerzas externas e internas. ¿Esto qué quiere decir? Que esto rote se puede deber, ¿cierto?, al torque debido a una fuerza externa. Por ejemplo, yo aquí aplico una fuerza externa y esto rota. Pero también este objeto tiene lleno de partículas dentro. Esas partículas interactúan entre sí y podrían en principio eventualmente producir torque. ¿Ya? Lo que vamos a demostrar es que dos partículas, por ejemplo, dentro de un objeto como este, partícula 1 y partícula 2, interactúan, vamos a suponer aquí, tienen una fuerza que es de igual magnitud, pero de sentido contrario. Acá podemos ver la fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. Uno puede proyectar la línea de acción de ambas fuerzas y calcular respecto a un eje de rotación, que en este caso lo hemos definido acá, el brazo de palanca. Si se dan cuenta, dos partículas dentro de un objeto, acá está nuevamente, comparten el brazo de palanca. Es el mismo para las dos partículas. ¿Ya? Las fuerzas son iguales y de sentido contrario, y por lo tanto la conclusión es que el torque, como magnitud, se calcula fuerza por brazo de palanca, me va a quedar simplemente que el torque van a ser iguales en magnitud y de sentido contrario. Por lo tanto, los torques se van a anular. ¿Ya? De hecho, todos los torques internos van a sumar 0. Y la suma entonces de los torques, en la ecuación anterior, esta que veíamos nosotros, de que la sumatoria de los torques es igual a I por alfa Z, esa sumatoria de torques va a responder solamente a fuerzas externas, no a las fuerzas internas. Una fuerza externa que actúa sobre un cuerpo, por ejemplo, es su peso. ¿Ya? Esta fuerza no se concentra en un solo punto. Actúa sobre todas las partículas del cuerpo. No obstante, resulta que si el valor de G es el mismo en todos los puntos, vamos a suponer, por ejemplo, acá, G actúa más o menos igual en todas las partículas que componen este objeto, ¿ya? Siempre vamos a obtener el torque correcto si uno supone que todo el peso se concentra en el centro de masa. ¿Ya? ¿Cuándo no sería válido esto? Por ejemplo, si uno tuviera un objeto muy largo, ¿cierto? Y donde el G variara, ¿cierto? Según la posición dentro del objeto, ¿ya? De las partículas dentro del objeto. Pero en general, para la mayoría de las veces, G es el mismo en todos los puntos y uno siempre puede suponer que el peso se concentra en su centro de masa. Dejamos algunos problemas propuestos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso se muestra, se enrolla un cable varias veces en un cilindro sólido uniforme de 50 kilogramos con un cierto diámetro de 0,120 metros y que puede girar sobre su eje. Se tira del cable con una fuerza de 9 newton y entonces, suponiendo que el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar, ¿qué aceleración tiene? En este tipo de problema es sumamente importante esta expresión que dice que se desenrolla sin estirarse ni resbalar, porque uno puede hacer entonces la aproximación de cómo transformar de una aceleración lineal a una aceleración angular. Y este problema es típico de cuando uno va a una ferretería, ¿cierto? Y toma y saca un par de metros de cable o de manguera. ¿Ya? Otro problema similar
es calcular, en este caso, la aceleración del bloque de masa m, mientras va desenrollando, ¿cierto?, otro cilindro. ¿Ya? También lo dejamos propuesto. Estos ejercicios van a estar resueltos como videos, ¿cierto? Lo pueden buscar dentro del mismo canal. Y finalmente, como comprensión de la materia, vamos a suponer que tenemos este objeto, ¿ya? Un deslizador de masa M1 que se mueve sin fricción sobre un riel de aire horizontal, que está sujeto a un objeto de masa M2 con un cordón sin masa. La polea tiene un radio R y un momento de inercia I en torno a su eje de rotación. Cuando se suelta el objeto colgante, acelera hacia abajo. El deslizador acelera hacia la derecha y el cordón gira la polea sin deslizarse ni estirarse. Ordene de mayor a menor las magnitudes de las siguientes fuerzas que actúan durante el movimiento. La fuerza de tensión T1 en la parte horizontal del cordón, la fuerza de tensión T2 en la parte vertical del cordón y el peso, que en este caso está dado por la masa 2 por G del objeto colgante. Entonces, en este caso, voy a graficar aquí la fuerza. Tengo el peso va hacia abajo, una tensión 2 que va hacia arriba, una tensión 2 ahí que va hacia abajo, una tensión 1 que va hacia allá, una tensión 1 que va hacia allá. ¿Ok? Por lo tanto, acá primero, si uno compara el peso versus T2, la tensión 2. Como el objeto dicen que acelera hacia abajo, esto nos permite concluir que el peso va a ser mayor que T2. Y luego tengo que comparar acá T1 y T2. Son dos fuerzas, ambas tienen un brazo de palanca igual a R, aquí está el eje de rotación, y acá está R, para acá y para acá, por lo tanto tienen el mismo brazo de rotación. Y van a girar en sentido contrario. T2 va a hacer que la rueda gire en sentido horario, y T1 va a hacer que la rueda gire en sentido antihorario. ¿Ven? Como me dicen que M1 se mueve en la dirección hacia la derecha, ¿dónde está eso? Aquí, el deslizador acelera hacia la derecha, significa que esto rueda en ese sentido, en el sentido horario, y por lo tanto esto implica necesariamente que T2 es mayor que T1. De manera que la solución va a ser que primero es el peso, segundo es la tensión 2 y tercero es la tensión 1. Bueno, eso ha sido todo en esta clase. Nos vemos en un próximo video.